entusiasmo, se me ocurrió pensar si lo más importante del acto no está en lo que cantan los compañeros en lugar de lo que dicen los oradores. Porque evidentemente un acto es algo más que una cantidad de discursos, es una experiencia colectiva. Por ejemplo, los más jóvenes que están acá, y probablemente alguno que se encuentre aquí por primera vez, va a recordar en el futuro este acto como un bautismo, como un acontecimiento que le marcó su vida. Hoy, por ejemplo, yo vengo ahora de La Matanza, y en una entrevista televisiva, el entrevistador, el periodista, tenía la intención de mostrar al Jorge Altamira que está más allá del discurso político. Entonces me obligó a recordar para la audiencia de la televisión lo que fueron estos actos equivalentes para mí en la adolescencia y cuando empecé a militar. Y es muy interesante porque le volví a señalar algo que ya he repetido muchas veces, pero le dije algo que es una novedad que por algún motivo siempre me olvido. Y es que en la secundaria yo fui compañero, y no solo que fui compañero, de Felipe Vallese, el primer mártir de la clase obrera argentina, activista metalúrgico peronista, asesinado en una comisaría en el año 62 por protagonizar huelgas contra los gobiernos de aquel momento. Y esos son recuerdos que marcan, porque en la división Felipe Vallese y yo ya formábamos una pequeña patotita de resistencia a las autoridades y de lucha. Y él ha quedado como un símbolo para los peronistas, pero yo que lo conocí personalmente, sé que está más cerca del Partido Obrero, y se lo dije hoy. Si él estuviera vivo hoy, fue asesinado a los 22 años, 1962, a los 20 años. Fue asesinado Felipe Vallese, que ya era delegado de la UOM en la capital, creo que en la capital federal. Y también sobre algunas huelgas que participé. Y eso me ha quedado grabado mucho más que los discursos. Entonces probablemente todas estas canciones, estos cánticos, estos vivas a Mariano Ferreira, este recuerdo de su lucha, ocupen en este acto y en nuestras movilizaciones un lugar igual de destacado o incluso más destacado que los discursos que pretenden ser el motivo del acto. Quisiera comenzar con una reflexión. ¿Por qué faltando 3 semanas para una interna abierta que para nosotros es tan importante? Nosotros realizamos un acto en la zona norte. En las campañas políticas no se realizan más actos. Con la televisión, con los grandes medios de comunicación, con internet, se puede llegar a millones de personas y los actos donde vienen 300, 400, 1000, 2000 personas parecen perder su importancia. Porque dedicamos toda una noche a un acto multitudinario que sin embargo reúne una fracción de la gente que puede ver por televisión. Y cuando un partido capitalista hace un acto, la razón de ese acto es exclusivamente el hecho de que va a estar presente la televisión y que la televisión va a transmitir ese acto a millones de personas. Y en esos actos, lo menos importante son los discursos. Lo más importante es que el candidato en cuestión acaricie la cabeza de un bebé, le dé un beso a una mujer embarazada, o se abrace con un viejo que no cobra el 82% móvil por culpa de ese candidato. Sin embargo, nosotros hacemos este acto
que tenemos que reivindicar. Porque para una fuerza revolucionaria y socialista, una campaña electoral no solamente es una exhibición de ideas formuladas de la forma más clara posible para reunir votos, sino que es una campaña política para desarrollar militantes revolucionarios, socialistas, en la clase obrera y la juventud. No se puede hacer una política obrera, una política socialista y una política revolucionaria, no se la puede hacer sin poner el cuerpo. No se la puede hacer sin que esos que ponen el cuerpo se organicen. Y no se la puede hacer sin que cada uno de esos que reclutamos y organizamos se transforme en vocero autónomo de las ideas que se impulsan, en formador político de los compañeros de su clase. Hacemos estos actos porque son más importantes que la televisión para un partido revolucionario, porque son una escuela política, el semillero de los cuadros, y nos están indicando que en la campaña electoral nos tenemos que preocupar tanto por repartir un volante, por agarrar un megáfono, como por ir al compañero que tenemos al lado en el lugar de trabajo, a nuestros familiares, a los amigos, y a uno por uno explicarles y convencerlos y reclutarlos para el Partido Obrero y reclutarlos para el Frente de Izquierda, porque la revolución solamente la puede hacer un partido de decenas de miles de cuadros obreros conscientes y convencidos de que tiene que producirse la victoria del socialismo. Por eso hacemos este tipo de cosas. Y toda campaña política es una fuente de socialización de experiencias, de reflexión y de convencimiento. Y tenemos que hacerlo sistemáticamente. El gobierno nacional, el kirchnerismo, perdió por paliza las elecciones en la capital federal, 47 puntos contra 27, y lo acaban de reventar en la provincia de Santa Fe. ¿Qué tiene que decir el Partido Obrero? Jóvenes kirchneristas, obreros kirchneristas, con el kirchnerismo gana la derecha. El kirchnerismo no es la empalizada, no es el muro en el que se estrellan las aventuras derechistas, sino que el kirchnerismo es el caldo de cultivo de los Macri y de los del CEN. El kirchnerismo nos lleva a la derrota frente a esa derecha. La tesis de los kirchneristas, compañeros del PO, no sean funcionales a la derecha, vengan con nosotros, se ha transformado en la tesis contraria. Compañeros kirchneristas, no sean funcionales a la derecha, brindándole victorias descomunales, vengan con el Frente de Izquierda y vengan con el Partido Obrero. Porque hay una cosa que es elemental para cualquier ama de casa, para cualquier laburante, con 25% de inflación. ¿De dónde me agarro para sobrevivir? Un jubilado que laburó 40 años e hizo sus aportes y ahora no le dan el 82% móvil. Por el contrario, con la plata del ANSES pagan la deuda externa. El gobierno de Kirchner ha hecho un verdadero milagro para los capitalistas. Ha logrado estatizar la deuda que teníamos con los acreedores internacionales. Le hemos pagado la deuda con dólar tras dólar, billete tras billete, que lo han sacado
de la caja del ANSES y le han metido al ANSES los bonos que tenían los acreedores internacionales. Cuando mañana la Argentina entre de nuevo en crisis y entre de nuevo en cesación de pago, ¿a quién le vamos a dejar de pagar? Al ANSES. ¿A quién le vamos a dejar de pagar? ¿Al acreedor internacional? No, al Banco Nación. ¿A quién le vamos a dejar de pagar? ¿Al usurero internacional? No, al Banco Central. Vamos a dejar de pagarle la deuda externa. Los kirchneristas van a decir, compañeros del Partido Obrero, felicítennos. Hemos dejado de pagar la deuda externa, pero primero se la metimos al ANSES. Una vez que se la pagamos a todos los usureros y que los usureros no le debemos más nada, los kirchneristas van a dejar de pagar la deuda externa y van a reventar como lo reventó Frondizi, como lo reventó Onganía, como lo reventó Alfonsín y Menem. Van a reventar de nuevo las cajas de jubilaciones y destruir el ahorro que los trabajadores fueron haciendo con el aporte jubilatorio durante 40 años de su vida laboral. Entonces el trabajador, el ama de casa, el joven, 25% de inflación, no pagan el 82% móvil, le pagan a los acreedores internacionales sacando la plata del ANSES. Y después el espectáculo de la corrupción. Porque mientras Debido robaba plata, por ejemplo con las coimas de Casca, la gente no se daba por enterada. Decía, roban pero hacen. Pero el día en que José Pedraza quedó al descubierto como instigador del crimen de Mariano Ferreira, de nuestro compañero Mariano Ferreira, y quedó al descubierto como un habitante exclusivo de Puerto Madero, y quedó al descubierto como el explotador de los obreros tercerizados en el ferrocarril, la gente dijo, esto ya no es corrupción, este es un crimen de lesa humanidad contra los intereses de la clase obrera. Y cuando aparece Jock Lender robándose millones y millones de pesos con la pantalla de la Madre Plaza de Mayo, la gente dice, este no es ya solo un gobierno corrupto, este gobierno logró en forma pacífica, diplomática, corrupta y democrática lo que no consiguió Jorge Rafael Videla, ni Galtieri, ni Viola, ni Viñones. Arruinar por completo a las madres de Plaza de Mayo y desnaturalizar y desmoralizar a la lucha por la defensa de los derechos humanos. Y entonces cuando uno ve eso, dice, ¿por qué tengo que votar este gobierno? ¿Qué diferencia hay entre este gobierno y la derecha? O mejor, ni se pone a pensar, dice, son todos lo mismo. Y efectivamente que son todos lo mismo. Han criticado a este pobre individuo del ser, que a algunos lo ha hecho reír y a otros no lo ha hecho reír nunca. Porque hay también distintos pisos de ironía y de comedia, y hay gente que necesita un pisito un poquito más alto que el del ser para dibujar al menos una sonrisa. Pero del ser es el auténtico candidato, ¿por qué lo desprecian tanto? Del ser es un payaso, quiero decir, un comediante. Y los demás también son unos payasos. Él marca el nivel de los demás. Si todo el mundo no fuera un payaso no podría parecerse a todo el mundo y no podría ganar una elección. ¿En qué sentido son todos unos payasos? Ellos ponen la cara, pero gobiernan atrás de ellos. Dilce dijo que si era electo gobernador, ya tenía nombrado el gabinete. Y el ministro de Economía y distintos ministros
salían de los mismos institutos económicos que manejan los bancos. Él iba a firmar por la mañana y los ministros que representaban los bancos iban a llevar adelante los negocios de Santa Fe. Y yo pregunto lo siguiente, ¿no es lo que pasa con Scioli? ¿No es lo que pasa con Gioja? ¿No es lo que pasa con Urtubey? ¿No es lo que pasa con Capitanich, con Infran? Son todos iguales. Es decir, que cuando todos se convierten en unos payasos, un payaso dice, ¿por qué no voy a ser yo un político? Esta gente ha llevado a la victoria de la derecha. Ibarra le ganó a Macri. Macri aplasta a Filmus. ¿Por qué la gente va a preferir a Filmus en lugar de Macri? Porque Filmus hizo un shopping, hizo de una escuela un shopping en la esquina de Perón, no me acuerdo ahora si de Perón y Sarmiento, bueno, de Perón y Pueyrredón, no, de Sarmiento y Pueyrredón, porque hizo un shopping. ¿Por qué va a votar la gente a Filmus y no a Macri si el que metió la privatización de la educación en la Argentina fue Filmus, de la mano de Susana de Cive, ministra de Educación Nacional, y de la mano de Carlos Saúl Menem? El campeón de la privatización de la educación lo enfrenta a Filmus diciendo, vos sos un privatizador. Por eso, la gente desanimada ve el mismo espectáculo, y cuando el Partido Obrero dice que ¿qué se queja Fito Páez por Macri? ¿Por qué se queja porque ganó Macri? O mejor dicho, muy bien que te quejes porque ganó Macri, pero cuando gane Scioli, que es un clon de Macri, te vas a poner contento, porque es un kirchnerista. Pero si Scioli es igual a Macri. Fito Páez, si te enojas, enojate en serio, y si no, no te enojes nunca, porque lo tuyo es una patraña. El kirchnerismo está poblado de macristas, y cuando eso está claro, o se insinúa como claro, y como dijo Néstor Pitrola, Prensa Obrera escribe, Scioli es Macri, Scioli dice, yo soy Macri. Al día siguiente de la derrota de los kirchneristas de Santa Fe, es decir, que si los kirchneristas el domingo los sepultaron en Santa Fe, la última palada de la fosa la echó el lunes Daniel Scioli, porque saludó políticamente al que enterró al kirchnerismo en Santa Fe. Scioli les está diciendo a los demás kirchneristas, los voy a cagar, y el que avisa no traiciona, y los kirchneristas se hacen los boludos y siguen insistiendo que son la causa nacional y popular. Están yendo al derrumbe. Por lo tanto, una de las tareas más importantes cuando hablamos con un obrero, con un vecino, con un familiar y con un amigo, es decirle, no votes al kirchnerismo, que es funcional a la derecha. Después de 8 años de kirchnerismo, levantan la cabeza los Menem, los Macri, los Scioli, los que el argentinazo del 2001 expulsó del poder. El kirchnerismo los está poniendo de vuelta. Son funcionales a la derecha. Votemos al Partido Obrero, al Frente de Izquierda, organicémonos con el Partido Obrero, con el Frente de Izquierda para aplastar a la derecha. Porque efectivamente la campaña electoral no es uniforme, o mejor dicho, no es un escenario monótono. Cada día hay novedades, van pasando los días y se van registrando novedades. La campaña empezó con "ya ganamos" de parte del kirchnerismo. Y si hoy uno los escucha hablar, están en "ya perdemos". Es decir, hay un ambiente de desmoralización en el kirchnerismo.
o la niega, o dicen, bueno, la próxima será la nuestra, o se pelean entre ellos. Por ejemplo, la presidenta dejó colgado del pincel a Agustín Rossi en Santa Fe y lo ha dejado colgado del pincel al pobre Filmus acá. Y todo el mundo trata de despegarse de Filmus. Los kirchneristas dicen, Filmus, correte a la vereda de enfrente. El candidato nacional y popular que iba acompañado del socio y cómplice de Pedraza, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, quería ganar un voto nacional y popular. Miren el kirchnerismo. Es una impostura tan grande. Está carcomido por contradicciones tan insalvables que las encuestas están diciendo que el domingo que viene en Capital probablemente el gran batacazo sea el voto en blanco, que superaría la barrera del 5%. Es decir, el repudio a Macri y el repudio a Filmus. Y de ningún modo una sumatoria a Filmus para disminuir la ventaja de Macri. No creen que el kirchnerismo sea una barrera contra la derecha. Al contrario, creen que le ha abierto a la derecha. Insisto en este tema, porque en esta dinámica de la campaña electoral hay una taba que se dio vuelta. La consigna, la bandera, el eslogan de paremos a la derecha, golpeemos a la derecha, frenemos a la derecha, hoy es una consigna que solo puede ser realizada por el Frente de Izquierda, que tiene sus banderas claras, su lucha contra los Tomadas, los Pedraza, los Scioli, los Macri, los Cifrán, los Cibel, tiene las banderas claras. Nos convertimos o buscamos convertirnos con este planteo en el polo de atracción nacional de los que no quieren que vuelva el menemismo. ¿Cómo van a hacer esta gente una muralla contra la derecha si llevan en sus filas a quién? ¿A quién? A Carlos Saúl Menem, candidato a senador por la provincia de La Rioja, en las listas del kirchnerismo. Díganme una cosa, los Midachi pueden haber interpretado alguna vez alguna comedia mayor que esta que está interpretando el kirchnerismo, que esta farsa que está interpretando el kirchnerismo. La realidad es más rica que el arte y que la fantasía. Y la señora presidenta supera al Delcel Midachi por varios cuerpos. La supera por varios cuerpos en la farsa que protagoniza con su discurso. Lo dijo Néstor recién. Macri acaba de sacar un préstamo internacional por 700 millones de dólares. Quiere llegar a 1000. Va a pagar una tasa de interés del orden del 11-12% anual en dólares. Exactamente la tasa que pagan los bonos a 10 años de la República Griega, que está completamente quebrada. Mientras Macri saca un préstamo en dólares al 11,5% anual, la presidenta le da a Peugeot pesos, millones de pesos al 9% anual en pesos. Un negociado, porque cuando Peugeot devuelva esos pesos, no van a valer lo que valen hoy, van a valer 25% menos por la inflación. Por lo tanto, 25 menos 9 de interés, se queda con el 16% del rendimiento del préstamo, se lo queda Peugeot y arruina la caja. En cambio, cuando le tienen que pedir prestado al exterior, 12% en dólares. 12% en dólares es una tasa en peso del 40% anual, usura.
Y entonces todo el mundo tendría que estar denunciándolo, tendría que estar diciéndole ladrón, chorro, saqueador. No. Inmediatamente después el gobernador Scioli sacó un empréstimo internacional por 250 millones de dólares con la misma tasa usurera del 11,5% anual. ¿Por qué? ¿Por qué van a votar a Kirchner o a los kirchneristas para parar a la derecha si la gente no distingue nada de derecha y kirchnerista y lo que sabe es que la inflación es del 25%, que el impuesto al salario crece, que el alquiler crece, que el metro cuadrado del terreno crece, que los impuestos crecen y que tiene que seguir jugándola si tiene trabajo en blanco, bajo convenio colectivo, fuertemente, y si no está bajo convenio, está tercerizado, es un joven que busca abrirse un porvenir, está completamente arruinado. El salario mínimo oficial, están discutiendo si lo van a llevar a 2.300 pesos. Están discutiendo si lo van a llevar. Y cuando se pongan de acuerdo en llevarlo a 2.300 pesos, ¿qué es lo que van a decir? Se aplica a partir de noviembre. Y para noviembre esos 2.300 pesos ya no vale más 2.300 pesos y durará 2 años. Y a cabo de 2 años esos 2.300 pesos no valen nada. Y este es el gobierno kirchnerista. El gobierno kirchnerista ha criado cuervos, ha criado a la derecha. Hay una tendencia política general en la burguesía a querer salir del régimen de emergencia que el kirchnerismo económico, que el kirchnerismo se vio obligado a imponer después de la bancarrota.